invitarles para que abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 9 y vamos a leer 2 versículos en los cuales va a estar basado el mensaje de esta noche para todos nosotros. Isaías capítulo 9, versos 6 y verso 7. Tal vez podemos leerlo todos juntos. Si usted tiene Biblia o no tiene, hay alguien que está a su lado que no tiene Biblia, únanse y todos juntos vamos a leer Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. ¿Listos? Todos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, en esta noche te damos gracias porque tu palabra siempre nos confronta, nos reanima, nos desafía y queremos, Señor, responder a ese desafío sabiendo que la vida está encerrada en los principios de tu palabra. Y queremos, Señor, retomar todo esto en nuestras manos para hacer lo que vimos en el lápiz, que el propósito tuyo sea cumplido grandemente y en forma poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace un año le dije a mi esposa que por qué no comenzábamos a leer los 4 evangelios, pero tratando de borrar todo lo que teníamos en nuestra mente, como si los estuviéramos leyendo por primera vez. Dije, vamos a los evangelios otra vez, y comenzamos a leer los evangelios juntos cada mañana, y nos quedamos sorprendidos de las cosas y de las perlas que comenzaron a salir dentro de toda esa maravilla de la palabra de Dios. Pero una de las cosas que nos llamó la atención fue que continuamente el Señor estaba una y otra vez repitiendo la expresión el reino de Dios. Decía, el reino de Dios es como, el reino de Dios es semejante, el reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y por un momento paramos y dialogamos y dijimos, esto es importantísimo. Porque el Señor no está hablando de una religión, Él no está hablando de una filosofía, Él no está hablando de un credo, sino que está hablando del reino de Dios. Y que hay dentro de esa gran verdad que a veces hemos perdido quizá en el camino. El reino de Dios, en primer lugar, tenemos que preguntarnos, pero quiero hablar en esta noche de lo que es la irrupción del reino de Dios. Un reino irrumpió en esta tierra. ¿Y qué es lo que implica el reino de Dios? Muchas veces creemos que el reino de Dios es un lugar donde nosotros vamos para cuando morimos. Decimos el reino de los cielos, refiriendo a un lugar donde van todos los muertos, pero no es así. Forma parte, pero no es todo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una esfera de influencia donde Dios reina y Él gobierna. Y eso incluye no solamente espacio, sino tiempo, cultura, historia. En otras palabras, el reino de Dios es muy amplio. Acabamos de leer en este pasaje en esta noche, y quiero que usted vuelva a mirar ese pasaje porque hay algunas palabras que nos llaman la atención. La primera palabra que uno encuentra en Isaías 9, 6 es principado. La próxima palabra es príncipe de paz. La tercera es su imperio. La cuarta es trono de David. Y luego dice sobre su reino. Está hablando aquí de un reino y repite por lo menos 5 palabras muy impresionantes que tienen que ver con lo que implica la verdad del Evangelio.
Ahora, encuentro que muchas veces como creyentes nos cuesta asimilar lo que es el reino de Dios y no lo logramos comprender como Dios quiere que lo comprendamos, y eso va a afectar, el no comprenderlo correctamente, afecta nuestro diario vivir, afecta nuestro pensamiento, afecta nuestros sentimientos, afecta nuestra espiritualidad, nuestra visión y nuestra misión. Porque el reino de Dios es algo sencillo, pero a la vez profundo. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué nos cuesta entender lo que Jesús continuamente habló sobre el reino de los cielos? Por dos razones. Primera razón, porque ignoramos lo que se conocen como principios del reino. En segundo lugar, porque ninguno de los que estamos aquí jamás ha vivido bajo un reino. Un tipo de gobierno reino nunca lo hemos vivido. Quizá algunos han vivido en una monarquía, otros experimentaron un comunismo, un socialismo, una democracia, pero nadie de nosotros ha vivido en lo que es un reino, en el término y en el sentido correcto de lo que esto implica. Por lo tanto, en esta noche lo que pretendo, y con la ayuda definitivamente del Espíritu, que es el único que puede revelar, yo solamente quiero poner las cosas y el Espíritu de Dios va a tomar las cosas y las va a explotar en su corazón, es estas dos cosas, para que cualquier barrera se disuelva. Vamos a comenzar con los principios, pero antes de entender los principios del reino, tenemos que entender qué es un principio bíblico. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es una declaración divina que va por encima de la cultura, que va por encima de la historia, que va por encima del tiempo, del espacio y de la geografía. Quiere decir que un principio divino funcionó hace 1000 años y funciona hoy. Un principio divino funciona en la China, funciona aquí en los Estados Unidos, pero funciona también en Argentina. Así es que no hay cultura que pueda pagar el principio divino. Va por encima de la historia, de la cultura y del tiempo y permanece por los siglos de los siglos. A eso se refirió la palabra del Señor cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra o mis principios jamás pasarán. Amén. Entonces vamos a encontrar cuáles son los principios del reino de los cielos para que podamos entender que no formamos parte de un grupo de personas simplemente, que no tenemos una religión, que no tenemos simplemente una filosofía o un credo, sino que somos parte del reino de Dios que irrumpió en esta tierra, se ha establecido sobre esta tierra, está creciendo día tras día, pero un día llegará a su clímax en toda esta tierra. Aleluya. Primer principio: el reino de Dios siempre ha existido en la eternidad. No es algo nuevo, siempre ha existido en la eternidad. Él no ha sido un presidente, Dios no ha sido un dictador, Dios no ha sido un monarca tradicional ni un simple gobernante. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Entonces, como ese principio siempre ha existido, va a existir el resto del tiempo, y la Biblia dice que va a llegar el clímax del gran reino sobre cielo y tierra. Cuando uno entiende ese principio, uno se puede mover en libertad de saber: esto no es una modalidad, este no es una cosa de movimiento evangélico, o esto no es un movimiento religioso. El reino de Dios no es algo que comenzó ahora, ha existido y existirá por toda la eternidad. Y por eso el Padre nuestro dice: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El segundo principio es: el propósito de Dios fue extender el reino de los cielos hasta la tierra. Ese fue el propósito de Dios. Siempre ha existido en los cielos el reino, y Dios miró la tierra y dijo: oh, yo quiero extender mi reino a la tierra.
e hizo a Adán y a Eva y les dijo palabras como esta. Dice la Biblia, los bendijo y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen, gobiernen y dominen. En otras palabras, establezcan mi reino en esta tierra. Y yo los nombro a ustedes como mis regentes. Yo los nombro a ustedes como mi extensión. Ustedes serán la extensión mía en la tierra. Y ustedes van a implantar en esta tierra lo que es el reino de los cielos en los cielos. Pero había alguien que estaba escuchando y no quiso compartir semejante verdad explosiva. Y en forma de serpiente se le acercó a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean reyes. Él sabe que el día que ustedes coman de esto que Él les prohibió, ustedes van a ser reyes. Note que tomó lo que Dios quería para el hombre, pero se lo disfrazó como que Dios no quería eso. Y así fue como el hombre y la mujer cayeron. Y en el momento en que Adán y Eva cayeron, perdieron el paraíso y pareciera que se cortó la extensión del reino. Dios le había dicho al hombre, gobierne y señoreese sobre las hierbas del campo, los peces del mar y todo lo creado. Pero Él le dijo, gobiernen sobre las hierbas, sobre toda planta del campo. Y desde el momento que el hombre cayó, ¿en qué se convirtió? En un esclavo de las plantas. Hasta el día de hoy es esclavo del cigarrillo, una planta, tabaco, una planta, marihuana, una planta, cocaína, planta, cerveza de las plantas, whisky de la planta, ron de la planta. Y hoy el hombre es esclavo de las hierbas cuando Dios lo puso para gobernar sobre todo lo creado. Pero qué bueno es saber que Dios no se rindió, porque Dios jamás se rinde. Dígale que está a su lado, Dios no se rinde. Génesis 3:15 dice que le dijo al hombre y a la mujer, bien, ustedes fallaron, pero yo no me rindo. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces es por eso que cuando Jesús nació, vino el segundo Adán, irrumpió en el reino de las tinieblas que dominaba lo creado, y entonces el segundo Adán vino para recuperar lo que el primer Adán había perdido. Pero el segundo principio es, el propósito de Dios fue extender su reino que había existido en la eternidad para que existiera aquí en la tierra. Aleluya. Para eso usted existe, para eso yo existo. Estamos en esta tierra, amados, para extender el reino de Dios en esta tierra. Y ese reino no es pequeño, ese reino no es débil, ese reino no es pusilánime, sino que Jesús dijo, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos? Sufre violencia. En otras palabras, va a haber guerra, va a haber pelea, porque es una lucha de reino contra reino. Pero no se preocupen, se necesitan los violentos para que defiendan el reino de Dios. Pero Él no estaba hablando de violencia de armas. Él no estaba hablando de violencia de bombas, ni de aviones, ni de tanques. Él estaba hablando de una violencia sencilla, pequeña pero profundamente fuerte, la misma violencia que tiene un bebé cuando al cumplir 9 meses en el vientre comienza a moverse mientras el vientre va impulsándolo y va rompiendo las barreras y va saliendo ese bebé con una violencia tremenda y nace a un mundo nuevo. La misma violencia encerrada en una semilla tan pequeñita como la semilla de arroz o la semilla de un frijol lleno de vida, que cuando se siembra la violencia revienta, sencilla, poco a poco va creciendo, se convierte en una planta, y esa pequeña semilla
ha sido capaz de levantar el concreto de una acera, ha sido capaz de tumbar una pared, porque las raíces llenas de vida y de violencia la fueron rompiendo poco a poco. Esa es la violencia del reino de Dios, sencilla pero poderosa. Va derribando las barreras del enemigo y va reventando las cadenas del oprimido. No lo hacemos ni tú ni yo, lo hace el Espíritu de Dios con su violencia. Aleluya.